¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una emisión más de Desde la Barrera, este lunes 7 de mayo de 2018. La semana pasada se cumplió un año de que empezó a operar la primera ruta empresa, por lo que hoy haremos un balance de cómo va esta que fue una de las principales promesas del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y donde sin duda no se ha avanzado como se hubiera querido. Veamos. Luego de transcurrido un año de la iniciativa Ruta Empresa, decisión escudo del gobierno del estado de Jalisco para adecuar la movilidad del transporte público a un esquema de modernidad y eficiencia, la idea tiene un retraso ostensible y a menos de 8 meses del término de la actual gestión, el modelo al parecer está perdiendo fuerza ante el relevo de la gubernatura que no favorecerá al partido en el gobierno. La pregunta obvia del tema es si el proyecto merecerá la atención de la continuidad para los próximos gobernantes o se quedará en un proyecto de 6 años que hay que modificar o desechar. Como se recordará, a su llegada a la Secretaría de Movilidad a fines de julio del 2015, el principal reto del actual secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, y su equipo era mantener justo viva la principal promesa de gobierno de su jefe, el gobernador Aristóteles Sandoval. La promesa de modernizar el transporte público y articular un nuevo esquema integral de movilidad para que, en conjunto con el transporte masivo, el tren ligero, el macrobús y el impulso al transporte no motorizado, se lograra desincentivar el uso del automóvil para aspirar a tener una ciudad más sustentable, con menos contaminación y con traslados menos lentos que mejoraran la calidad de vida de los que habitan el área metropolitana de Guadalajara y las principales ciudades del estado. Como se recordará, Sepúlveda, con un perfil más policial que técnico, relevó en el cargo a Mauricio Gudiño, quien hoy está al frente de la Subsecretaría de Administración, de la Secretaría de Programación, Administración y Finanzas, y quien, luego de un gran desgaste por la resistencia de los transportistas a cambiar de este modelo, dejó el cargo con claros logros y fracasos. Le dejó a Servando un instrumento clave para guiar los trabajos para la modernización del transporte, como fue la nueva ley de movilidad, fruto de una consulta popular y que los gobiernos estatales de las últimas 4 décadas se habían propuesto sin lograrlo. A la salida de Gudiño, Servando encontró fuertes tensiones dentro de la Secretaría de Movilidad y hacia afuera con los transportistas por el inconcluso registro de los transportistas necesario para detectar placas y concesiones apócrifas e iniciar así el ordenamiento de camiones y taxis. Sin mayores anuncios y más como una estrategia personal, creó la Comisión Interinstitucional Ruta Empresa, el CIRE por sus siglas, para empezar a tratar de desmantelar la sobreposición de rutas y terminar con las concesiones individuales del modelo hombre-camión, que por años ha provocado una competencia ruinosa y condiciones de explotación de los choferes que causó y sigue causando muchas muertes de peatones y usuarios. Como decíamos, hace un año empezó a rodar la primera ruta empresa por el corredor troncal Artesanos Tlaquepaque, conectada a 2 rutas alimentadoras. Un tramo de casi 30 kilómetros y 37 si sumamos los trayectos de las rutas alimentadoras que salen de la barranca de Huentitán y del barrio de San Juan Bosco, que representa apenas la primera de las 18 rutas troncales con las que se pretende iniciar el reordenamiento de los caóticos derroteros actuales del hombre camión que tantas muertes ha causado. Para dimensionarlo mejor, la primera ruta empresa operará solo con 32 de los más de 5,500
camiones que transitan y operan a diario en el área metropolitana de Guadalajara y mueve a 22,000 de los 4,620,000 viajes que se hacen a diario en Guadalajara, incluyendo los del Macrobús y la línea 1 y 2 del tren ligero. El reto, pues, que significa reordenar por completo el sistema del transporte público, sigue siendo enorme y la implementación del nuevo modelo de transporte una realidad aún sin lograrse. Veamos. El 28 de octubre de 2014, el Congreso del Estado de Jalisco, mediante decreto, autorizó al Ejecutivo a instrumentar un programa de apoyo financiero para la renovación y modernización integral del transporte público colectivo en todas sus modalidades, mediante el programa sectorial Movilidad Sustentable. La presente administración tenía como objeto principal alinear y vincular esfuerzos que permitan propiciar una movilidad sostenible en la zona metropolitana de Guadalajara. También se planteó incrementar la cobertura y calidad del servicio de transporte público y promover mejoras en el servicio que lo vuelven un sistema sustentable, cómodo y económico para pasajeros. Después de casi 5 años de este decreto y con una mezcla de modalidades de transporte que no terminan de complementarse y demostrar su eficiencia, es momento de realizar una revisión integral, opinan diferentes sectores. Bueno, pues de todo esto vamos a platicar la próxima hora para hacer una revisión de lo que se ha avanzado y de lo que no se ha avanzado en este propósito de modernizar el transporte público, justo cuando se cumple un año de que se dio el banderazo a este modelo de ruta empresa al que se aspira a llegar en todas las rutas que operan en la ciudad para dejar este modelo caduco del hombre camión. Para ello vamos a tener aquí a representantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad, vamos a tener la voz de los operadores representados en un sindicato y la voz de empresarios. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Antes de pasar a conversar con nuestro primer invitado, escuchemos sus opiniones sobre este tema de la nueva ruta empresa a un año de la implementación de esta primera que corre de Artesanos al municipio de Tlaquepaque. Pues sí, porque aparte pues también es un poquito de competencia y tienen que, las otras empresas que no tienen este tipo de servicios tienen que mejorar para darle mejor calidad a los usuarios. Bueno, yo creo que todavía falta mucho por hacer, tanto como infraestructura como el transporte, pero sí, bueno, hasta ahorita creo que el servicio, si tú le preguntas a cualquiera de los usuarios, estamos en las mismas condiciones. Algunos equipos un poco más modernos que otros, pero de igual forma quedan en el mismo servicio, ¿no? Pues más que nada yo digo que todavía les hace falta un poquito más de mejoría. Al 100% no están a la totalidad, pero pues creo que si ellos le van poniendo empeño a cada vez más, se puede mejorar. El querer es poder. ¿O qué opinas? Pues sí, está mejor el servicio, sí. ¿Qué les falta todavía? Pues el hecho de manejar bien, porque manejan mal. Sí, es lo único. ¿Te ha tocado algún accidente dentro de la unidad por el mal manejo de los conductores? Choque. ¿Y te lesionaste o algo? No. Muchas gracias. ¿Qué sigue? Mejoró. Sí. ¿Por qué lo crees? Porque se ve. ¿En qué se ve? ¿En qué lo notas? Pues que es muy diferente, o sea, sí se ve la diferencia. Yo ni siquiera conozco el modelo de ruta empresa. He visto los camiones, pero no sé de qué se trata ni a qué se refiere. Unidades nuevas y pues para que no haya una sobrepoblación pues en las rutas, no sé.
Gracias a todos por sus comentarios y bueno, ahora me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Desde la Barrera a Saúl González. Él es el secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Saúl, bienvenido. Muchísimas gracias, Jaime. Se cumplió la semana pasada un año de que se anunció, de que se echó a andar este nuevo modelo de ruta empresa del que se ha venido hablando prácticamente desde principios de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, cuando anunciaba esta promesa de modernizar el transporte y de pasar de este modelo caduco del hombre camión que tantas y tantas víctimas del transporte causó a otro de ruta empresa. Sin embargo, de un año para acá se ha avanzado poco. Dices algo que es clave en el tema del transporte público, el modelo ruta empresa y la intención, porque creo, y el observatorio así lo plantea, la intención de modernizar el sistema de transporte se va a quedar solamente en eso, de nuevo en una intención. La única ruta empresa establecida hasta el momento, que es la troncal T02 Artesanos, no cumple con las normas básicas que se plantearon, normas que se trabajaron en conjunto con el Instituto de Movilidad desde el Observatorio Ciudadano de Movilidad, que ya lo ha dicho el observatorio con levantamientos que ha hecho en campo, que lo han dicho otras organizaciones de la sociedad civil también con levantamientos de percepción que han hecho en campo y que lo acabamos de ver en el sondeo que ustedes hicieron, ¿no? La gente sigue percibiendo que el servicio no ha mejorado, al menos no al nivel al que debería, sin embargo sí ya tiene una nueva tarifa. Así es. ¿Qué ha faltado? ¿Ustedes qué diagnóstico tienen? ¿A qué creen que no avanzó? Creemos que lo que ha faltado principalmente es la decisión. Definitivamente es un tema de decisión política que no han sabido tomar de manera completa, que lo han dejado o lo han asumido como por partes. ¿Qué es lo que pasa con la ruta T02? Principalmente sus fallas son en las características de las unidades, incumplen con la norma de características de vehículos, no hay todo lo que tiene que ver con aditamentos tecnológicos para accesibilidad universal, no los cumplen. Otro tema con el que no están cumpliendo es con el de la frecuencia de paso, que ese es un tema importantísimo para el tema de calidad. Hay usuarios que pueden, por suerte, esperarlo 1, 2, 3 minutos, pero hay usuarios que les ha tocado esperar hasta 25 minutos. En una ruta empresa eso no puede suceder. En un sistema de transporte en general eso no puede suceder. Era una de las cosas que más se vendía, ¿no? Que iba a haber como forma de uno organizar sus viajes justamente por la frecuencia que iba a estar más regulada. La sistematización, al final de cuentas, si algo se tiene que rescatar del modelo empresarial es la manera en cómo se sistematizan las cosas. Y eso se calcula. Siempre va a haber un rango de error, obviamente, porque va a haber accidentes, porque va a haber más tráfico en horas pico, pero hay sistemas tecnológicos que te calculan cuál sería la frecuencia de paso, en qué momentos del día tienes que meter más unidades y en qué momentos del día puedes retirar unidades para no estar teniendo el desgaste y el exceso de gastos con el tema de los combustibles, que además están muy caros. No se ha cumplido con ese tema básico. El tema de la frecuencia sigue siendo un tema faltante, el tema del prepago sigue siendo un tema faltante y mientras esos dos temas muy básicos no se cumplan, no podemos estar hablando de un modelo de ruta empresa. Y era como el gran momento de este reto de la modernización del transporte justo cuando después de muchas discusiones, negociaciones, de cambios a la ley, se echó a andar hace un año esta ruta empresa, que no representa ni el 1% del número de unidades que se mueven, ni el 1% de las personas que mueve esa ruta. Entonces era como empezar por una ruta muy pequeña, buscando que saliera bien y ni siquiera. El tema aquí fue que cuando sucedió el accidente fatídico en el 2014 por el cual se crea el observatorio con una ruta aquí cercano afuera de la Prepa 10, convirtieron esa ruta, una ruta en una ruta modelo.
La pintaron de verde, la convirtieron en una ruta modelo. Nosotros siempre insistimos que no se debería denominar modelo porque debería de cumplir ciertas características y ciertas condiciones que no había en ese momento ni siquiera normativamente. Cuando las normas se elaboraron, cuando todo el sistema, el marco legal y las reglas se dejaron establecidas porque ya hay una planeación y un conjunto de normas que sustentan el modelo de ruta empresa, entonces ahí ya habría la oportunidad para brincar. Se inicia con esta ruta, la T02 de artesanos, y ni siquiera se logra el cometido con esa. Tenemos, desde que surgió esa, hace, como bien lo dices tú, un año, la promesa de 8 más, 14 más, hasta ahorita no ha habido ninguna más. Por un lado decimos, qué bueno que no ha habido más, porque si van a salir igual, preferimos que no haya más, es decir, regresamos al tema de nuevo de estarles dando la posibilidad de cumplir a medias. ¿Y esto es por la resistencia de lo que siempre se ha llamado el pulpo camionero? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí hay un tema de resistencia claramente. Reconocemos también en el observatorio, nunca hemos sido desdeñado el tema de que los insumos ahorita y los costos para invertir en la ruta empresa son muy elevados. Hemos también dirigido recomendaciones hacia el gobierno del estado de decir, a ver, necesitamos buscar esquemas de subsidio, pero subsidios que no sean directo al transportista, sino al usuario, probablemente créditos para compra. Hay resistencia por varias razones. Lo que primero dicen es, las cosas están muy caras, los autobuses están muy caros para comprar unidades nuevas, pero luego también señalan temas de corrupción, temas de que se hacen negocios por debajo del agua para entregar las concesiones de la ruta empresa. El observatorio hizo cuando menos 3 recomendaciones en su segundo paquete, donde se les solicitaba que se nos incluyera en todo el proceso de dictaminación, en el proceso de licitación de las rutas empresa. Nos ignoraron totalmente. ¿Qué es lo que sucede ahora? Tenemos esta ruta aquí con fallas y las planteamos, las observamos, las hacemos visibles y nos dicen pues que está en proceso, que tengamos paciencia, que tengamos que les demos tiempo para crecer. Pues llevamos 25 años más o menos dándoles el mismo tiempo y no hay. ¿Qué hacer para que no se arranque de cero nuevamente y pues lograr esto que se está haciendo, que se siga por la misma ruta? Es muy probable que haya alternancia política y que se quiera dar borrón y cuenta nueva y empezar otro proceso. ¿Cuál es la recomendación del observatorio como para superar este proceso de transición política y que se le dé continuidad a este tema de modernización del transporte? Y que no caigamos, como hemos venido cayendo desde las últimas 4 décadas, en solo quedar en un intento la modernización del transporte. Mira, yo creo que hay 2 caminos. Te comentaba por un lado el tema de la planeación. Ya existe una serie de normativas, existe un plan integral, es un plan de transporte que está planteado. Sin embargo, hay otra, digo, eso sabemos que pueden llegar y lo pueden borrar y pueden intentar volver a buscar el hilo negro. ¿Qué es lo que tenemos que dejar claro aquí? El observatorio lo ha dicho y lo dijo en su informe de 4 años. La agenda del observatorio es la agenda de la movilidad sustentable, es la agenda del transporte para el ciudadano y en beneficio del ciudadano. El observatorio está integrado por 14 instituciones, todas sin ningún fin particular, académicas, organizaciones sociales. Entonces, creo que darle la oportunidad a organismos como el Observatorio Ciudadano de seguir planteando la agenda y seguir definiendo estas líneas de acción, creo que es primordial para el que venga. Porque habrá que ver si se sigue en este camino de ir acreditando rutas, pero efectivamente que cumplan con los requisitos de una ruta empresa. Lo mencionamos también en una de las posturas del observatorio, ya no podemos seguir permitiendo esos cumplimientos a medias. Por eso te decía, de pronto es muy riesgoso y decimos, qué bueno que no han salido más rutas, porque si van a salir a medias de nuevo, entonces ya no vamos a tener que trabajar por corregir una, sino vamos a tener que trabajar por corregir 8 y eso se nos va a complicar mucho más. Que debemos de buscar que los errores que se cometieron en esta primera, tratar de solventarlos para las siguientes, porque no podemos permitirnos que las que sigan continúen replicando los errores, porque entonces de nuevo vamos a tener un sistema de rutas empresas
con una serie de fallas menores, si tú quieres, pero que en el conjunto tienen muchas implicaciones. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen de la ruta empresa que se han abierto en municipios del interior, en Los Altos, en Vallarta? ¿Ahí cómo van? Mira, tenemos información cuando menos de Los Altos. Ya hay un poco de descontento, sobre todo en la comunidad estudiantil, porque el tema, recordemos que el acuerdo es si transitas al modelo ruta empresa, te otorga. Exactamente. Entonces a los estudiantes ya les subieron la tarifa a 9 pesos, digo a los estudiantes y a todos los usuarios, pero no han visto realmente las mejoras en el servicio. Es decir, de nuevo están como arrancando, y en ese arranque medio lento tienen como complicaciones. Entonces ya ha habido por lo menos solicitudes de la comunidad estudiantil para decirnos: necesitamos que se revise el tema de los descuentos a los estudiantes, porque esto nos está costando ya más caro. El tema de la ruta empresa en Puerto Vallarta, ese se debió de haber implementado hace más de 2 años, o al menos la información que tenemos nosotros, y hasta la fecha apenas está en arranque. Es decir, de nuevo han tenido muchas complicaciones, tanto para llegar al acuerdo con los transportistas como para hacer las modificaciones que se requieren. Hay infraestructura que no hay, paraderos que no existen. No puedes hablar de una ruta empresa si no tienes cuando menos una infraestructura básica donde la gente va a ascender y descender a los camiones. Saúl González, te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir este diagnóstico que tiene el Observatorio Ciudadano de Movilidad, y desde luego quedamos en comunicación. Queda claro que a 7 meses de que concluya este gobierno que se propuso modernizar el transporte, pues la tarea sigue siendo enorme. Sigue siendo pendiente, te digo, va a quedar para nosotros como un tema pendiente de la administración. Sin duda. Gracias, Saúl. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Vamos a continuar con este tema, pero antes escuchemos sus opiniones. Pues un poquito. No les damos todo el crédito, pero un poquito. No, pues siempre llegando tarde al trabajo, es lo básico, esperándolo más, a veces a media hora o más, y pasan bien llenos. Pues a lo mejor soy una de las personas un poco más positivas, y pues lo veo bien, siempre tomo mi camión a gusto, pasan a la hora que siempre requiere uno tomarlo, y hasta ahorita no tengo nada que decir. Nomás a veces sí van muy recio por estarse adelantando en los tiempos. Para mi gusto es lo único malo. Pues más que nada concientizar nosotros como usuario, porque a veces no le atravesamos al camión y no se vale. O le hacemos la parada y se para porque va a bajar gente y siempre sí es, y se sube y el camión cierra la puerta y accidentalmente pues te agarran. De acuerdo. Pues el servicio deficiente, la verdad. Hacen falta muchas mejoras en cuestión de rutas, paradas, choferes, todo ese tipo de situaciones que vivimos al día a día, ¿no? Que generan problemas. Gracias a todos por sus comentarios, y ahora me da mucho gusto recibir aquí en el estudio Desde la Barrera a Álvaro Villaseñor, vicepresidente de la empresa Tutsa, y a Arnoldo Licea, secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco, el SATAEJ. Bienvenidos ambos. Gracias por darnos la oportunidad. Arnoldo y Álvaro. Gracias. Platícanos un poco, ¿a quién representa el sindicato que encabezas, Arnoldo? Bueno, el sindicato de Avanzada representa a los trabajadores. ¿Cuántos? Hablamos de alrededor de 1.500, 1.600 operadores que están afiliados con nosotros. De más de 13,000 que hay, ¿no? Así es. Y bueno, que realmente cuando nace el subrogado, obligan a los empresarios a que se afilien al sindicato de CROC, Palma CROC, y bueno, nosotros hemos ido haciendo la labor y trabajando, pero por realmente, lo digo y no tengo empacho en decirlo, quienes hemos estado trabajando
de alguna manera para generar las condiciones óptimas para los conductores del transporte público es nuestra organización, y no solo los que están ahí, sino pensando en todo el gremio de conductores del transporte público. Se hablaba de que con este propósito, esta promesa del gobierno de Aristóteles Sandoval había llegado la hora de los choferes. ¿Qué tanto se ha cumplido eso? Bueno, definitivamente no existe nada. Lo único que hizo el gobierno de Aristóteles Sandoval fue hablar, fue engañar a la ciudadanía, hablando de un cambio, de una transformación. Cuando él era candidato y empezaba su gubernatura, él hablaba de ser el gobernador del transporte público, y vemos que no nada más le quedó a deber a los conductores del transporte público o a los empresarios, sino a quienes son los más importantes en este tema, que es a los usuarios del transporte público en el Estado, que no recibieron para nada. Yo creo que de sus promesas escasamente el 1% pudo haber cumplido, y el 99% quedó simplemente en palabras, y creo que todo mundo puede percibir esta situación. ¿A qué lo atribuyen ustedes, como desde el punto de vista de los operadores del transporte? Bueno, mientras no tengamos un gobierno que piense en el pueblo, las cosas no van a cambiar. Siempre que tengamos gobiernos que piensen en sí mismos, o los funcionarios que ocupan los lugares importantes, como este caso la Secretaría de Movilidad, las cosas no van a funcionar. Si quieres que las cosas funcionen, tienes que tener en el corazón a la gente, trabajar con quien tengas que trabajar de la mano, escuchar las propuestas, en este caso de los empresarios, que debieron de haberse sentado con el gobierno al inicio de su administración y ver cuál era la problemática real. Yo recuerdo que hubo negociaciones, que se platicó incluso para sacar la nueva ley de movilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué se atoró en el camino? Bueno, sí se trabajó en una nueva ley, y como lo hemos visto los jaliscienses a través de los años, han hecho muchas reformas a las leyes. Yo creo que ley de movilidad desde hace 15 años tenemos suficiente. Yo creo que lo que se tiene que hacer es cumplir, darle cumplimiento a las leyes, y esta es una responsabilidad de la autoridad. En este caso, la reforma a la ley de movilidad pues fue preparada de alguna manera para que llegara este nuevo modelo de ruta empresa, en donde el gobierno del Estado impusiera una empresa corrupta que se llama TISA, que es la que ha venido a frenar el crecimiento del transporte público, y en donde se ven involucrados intereses de algunas personas, y que no permite que esto crezca. Si realmente se hubiera hecho de una forma abierta, dialogando entre los empresarios y el gobierno, pensando en el usuario, pensando en los conductores, como lo mencionas, Jaime, yo creo que estaríamos avanzando. Realmente el tema del transporte público es un tema muy, muy grande. Estamos reabriendo el tema del transporte al cumplirse la semana pasada un año de que se inauguró lo que llaman la primera ruta empresa. ¿Los choferes ahí cómo están? Bueno, la ruta empresa no funcionó. En primer lugar, el nuevo sistema de pago no fue socializado con los conductores. Eso por una parte. Estamos impuestos a que se nos pague cuando terminamos el turno de 24 por 24 o diario. Y cuando viene el nuevo modelo, de pronto nos dicen que esta quincena no te vamos a pagar porque TISA no nos regresó el dinero. Aparte de que nos dijeron que ya nos iban a pagar por quincena, entonces se genera inconformidad por parte de los conductores. ¿Choferes de esa ruta están...? De la 06, donde yo tengo conocimiento. ¿Afiliados contigo? Sí, algunos. De la 06, y no están de acuerdo. Simple y sencillamente no están de acuerdo con el nuevo modelo. El nuevo modelo, ¿qué implicaría y qué hubiera implicado? En primer lugar, la honestidad por parte del gobierno. Y tendríamos que haber partido la zona metropolitana en 4 partes, y debimos de haber empezado a trabajar con una parte al 100%. En primer lugar, me pones una ruta que cobra 9 pesos junto a una que cobra 7, yo me subo a la de 7. En segundo lugar, no socializas con los usuarios, no los informas y les dices en qué consiste el nuevo modelo.
no le dices que te voy a quitar la ruta que se está prestando el servicio. Por eso, vamos, por la de artesanos se generaron muchos problemas, manifestaciones, inconformidad con los usuarios. ¿Por qué? Porque el gobierno simplemente llegó y pone un parche ahí, así lo podríamos llamar, pero nunca fue socializado con los usuarios, nunca se les informó qué tenían que hacer. Realmente el tema del prepago funciona el 1%, lo demás es efectivo, un efectivo que la empresa TISA se lleva o se estaba llevando, porque creo que las 06 ya recuperaron el efectivo por lo menos. Pues por lo menos en el Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco, como escuchó usted, también hay una insatisfacción por lo alcanzado en esta ruta empresa y en general en este programa de modernización del transporte. Veamos ahora cómo lo ven los empresarios del transporte. Pues Álvaro Villaseñor, servidor, sí, vicepresidente de TUTSA. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué dicen? Primero platícanos un poco qué representa TUTSA. ¿Cuántas unidades? Son alrededor de 200 unidades. Sí, somos una empresa ya totalmente constituida como sociedad anónima. 200 unidades. ¿De cuántos camiones circulan en la ciudad? 5.400 en papel. Sí, pero muchos empresarios, voy a hablar por la parte empresarial, definitivamente ya pararon sus unidades, porque no hay condiciones con el gobierno del Estado. Y la Secretaría de Movilidad es una cerrazón. ¿Han parado cuántos? Pues calculamos sobre unos 1,000 camiones. ¿De verdad? O sea, quedan 4,000 circulando. Así es. Eso ha agravado el problema, supongo. Mucho, sí, los espacios entre camión y camión son más largos. La gente está... ¿Y qué han parado? ¿Por qué? ¿Por el tema de la tarifa? Por la tarifa, sí, pero sobre todo por el tema del prepago. No estamos de acuerdo con las condiciones que nos están manejando. Me dejó prácticamente sin palabras aquí el buen Arnoldo. Algo que yo tenía preparado, que es prácticamente lo que él está diciendo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Están haciendo muchas anomalías con TISA. La empresa TISA es la del negocio. Explícale un poco a quienes nos escuchan. TISA es la empresa que se dedica a recaudar, a otorgarle, a vender, a los estudiantes el trasvale, color rosa. ¿Sí? Y emiten también los bienevales, si no me equivoco, contratados por el gobierno del Estado, que son gratuitos, ¿cierto? Nosotros como transportistas, los mismos operadores, no estamos de acuerdo con la forma en la que nos están pagando. ¿Sí? Recaudamos nosotros el dinero, los bienevales de los operadores que nos entregan, vamos, los cambiamos a las oficinas de TISA y resulta ser que no hay dinero. Cuando el usuario, el estudiante ya soltó su dinero, ¿sí? Ese dinero debe estar guardado en algún banco, finalmente. La partida presupuestal que da el gobierno del Estado a los bienevales para los estudiantes, el regalo a los estudiantes, tampoco hay dinero. Nos mandan a 15, 20 días, un mes. ¿Sí? Ese es el principio de la inconformidad nosotros como transportistas, ¿no? Muy bien, vamos a seguir platicando de esta evaluación que estamos haciendo por el cumplimiento de un año de la llamada del paso del modelo de hombre camión al de ruta empresa, que como hemos escuchado aquí desde el diagnóstico del Observatorio Ciudadano de Movilidad, desde el punto de vista de uno de los sindicatos y de una de las empresas, pues falta mucho que lograr y mucho que corregir. Le recuerdo nuestra línea telefónica para que participe con nosotros, es el 33 22 42 06 90. Estamos esperando también todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos para concluir nuestra conversación con los invitados. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a J. Villela, que nos escribe vía Twitter. Él responde, considera que el transporte ha mejorado en cuanto a la adquisición de nuevas unidades. La actitud de los operadores es lo que no mejora, aunque hay sus excepciones. Gracias a todos por sus comentarios. ¿Qué responderías, Arnoldo? Hemos estado trabajando durante años rogándoles que se genere una ley para la profesionalización, y lo vamos a empezar a hacer nosotros. Porque yo creo que los operadores es clave, ¿no? Para que el usuario vea
un mejor servicio? El 50% de lo que representa la prestación del servicio en la calle son precisamente los conductores. Pero gracias a que nuestros gobiernos se han encargado de denigrar el trabajo de los conductores, ahuyentando a los usuarios. ¿Pero en qué momento lo denigraron? Lo denigran desde el momento en que han salido a satanizarnos en lugar de buscar soluciones. Yo creo que si todos aportáramos, las cosas cambiarían. Por ejemplo, nosotros hemos estado pidiendo la profesionalización de los conductores, nadie nos hace caso. Pero vamos que no a hacer hubo nosotros. cursos de capacitación de la Secretaría del Trabajo. No es suficiente. Así. No es suficiente. Pero sí hubo. Sí hubo. La verdad es que nosotros presentamos un proyecto cuando entra Martín López Cedillo como diputado, y ese proyecto es el que le pasaron por ahí a Mauricio Gudiño y sacaron por ahí una pequeña parte. No se ha trabajado realmente a profundidad y sí es cierto. Esa es una parte. La otra parte que es importante llevar a cabo cuando hablamos del tema ruta empresa, tienes que tomar en cuenta a los usuarios. Y tienes que tomar en cuenta a las personas si realmente están en condiciones de adquirir una tarjeta de prepago y depositar el dinero ahí para que funcione el prepago. Por eso solamente el 1% funcionó, porque no se socializa, no se les da información y primero les tienes que dar el recurso para que se pueda llevar a cabo y hacerlo. No puedes iniciar algo cuando no tienes las condiciones dadas. Se decía, Arnoldo, permíteme para retomar la pregunta que te hacía en el bloque pasado, Álvaro, vicepresidente de TUTSA. Ahí la gente reconoce compra de nuevos camiones. ¿Eso por qué dejó de caminar, de ver más unidades de ese tipo? El alza al combustible, obviamente. El descuento al estudiante. Que el estudiante, mis respetos, el adulto mayor, mis respetos, se lo merecen. ¿Sí? Sin embargo, el descuento, creo que ya se mencionó en más de algún foro, lo hacemos nosotros, no lo hace el gobierno del Estado, ni la Secretaría de Movilidad. O sea, ¿ustedes qué quisieran? ¿Una especie de subsidio? Pues no subsidio, nada más que me paguen, está autorizada la tarifa a 7 pesos en este momento, pues que me reembolsen los 3.50 que no me dan por el trasvale. Solamente recibo 3 pesos 50 centavos por un trasvale y voy y lo cambio por 3 pesos 50 centavos. Sí, ¿no? O sea, ¿ustedes quisieran que se completara 7 con una especie de subsidio? Pues pongámosle subsidio. Sí, estamos de acuerdo que el tema del diésel pues es federal totalmente, eso es otro tema, ¿no? Pero el gobierno no, está cerrado totalmente, ¿no? Pongan, compren, hagan, capaciten, no hay dinero. Sí, o sea, la postura del gobierno estatal es, se le va a ir aumentando la tarifa a quien pase al modelo de ruta empresa. Pero con las condiciones que él maneja el gobierno, y no está bien, que maneje TISA mi dinero. Si no me pagan los trasvales a tiempo, no me pagan el bien y vale a tiempo, pues menos me van a pagar todo mi dinero, mi recaudo electrónico. ¿Es el obstáculo TISA? ¿Es el Totalmente. obstáculo? Es uno de los temas importantes. El tema es, fírmale a una empresa que la van a manejar eternamente los que se queden ahí. No es un tema de este gobierno y que cuando se va el gobierno se termina. No, haz de cuenta que traigo una empresa que le firmen todos los empresarios y sea quien les maneje el recurso. Y como ya lo menciona, si en lo poquito no son buenos, cuando hablamos del tema bienevales y trasvales, entonces cuando hablamos de una generalidad, la verdad no va a funcionar. Y realmente por eso hay cientos de amparos y no se ha podido llevar a cabo. ¿Cientos de amparos de quién? De los empresarios, en contra de este sistema. Para no pasar al modelo de ruta empresa bajo estas condiciones. En primer lugar, llegan y a licitar una empresa que ya está. O sea, el transporte se debe de licitar en una parte donde no existe. ¿Ustedes están amparados en TUTSA? ¿Para qué? Para no hacer... Nos quieren quitar las rutas por no emigrar a ruta empresa como ellos lo manejan. En donde, perdón que te interrumpa, Arnoldo, nos quieren cobrar, les están cobrando a los que ya firmaron 9,000 pesos mensuales por tu manejo de dinero electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Ya, o sea, a ti te entra X cantidad y te voy a tomar 9,000 pesos mensuales. Multiplícalo por 5,000. Eso lo cobra TISA. Lo cobra TISA, ¿sí? Multiplícalo por 5,400 unidades que existieran. Estamos hablando de 46 millones y fracción mensuales que nos quieren quitar. Pues no hay condiciones, finalmente. Los abonos de los camiones, los enganches de los camiones nuevos, pues no nos alcanza el dinero finalmente, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo por seguir rodando, así le manejamos nosotros, ¿no? La verdad, por dar el servicio y bueno, de ahí comemos. ¿Ustedes cuántas veces se han sentado con la Secretaría de Movilidad? Tengo entendido que ha ido a todas las empresas a tratar de vender este modelo. No es cierto, perdón que te interrumpa así de abruptamente, no es cierto. A la empresa de nosotros va nada más a señalar,
nuestras fallas, que son muchas finalmente también, ¿no? Estamos emigrando queriendo emigrar a algo muy bueno que es ruta empresa, estamos totalmente de acuerdo todos, ¿no? O sea, ¿ustedes están de acuerdo en que el modelo de hombre camión, de las sobreposiciones de rutas, el que se peleen a toda velocidad a los pasajeros? Que reorganicen finalmente el transporte, pero de común acuerdo todos. Totalmente estamos de acuerdo en ser ruta empresa y daríamos un mucho mejor servicio, ¿no? Habiendo pocas cabezas y no miles de cabezas administrando cada camión, ¿no? Ese es el problema. Él piensa de una forma, yo pienso de otra forma. Entre compañeros podemos tener problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál futuro ven a esto de que anunciaron de que vienen ya 14 rutas empresa que están a punto de sacarlas? Pues vamos viendo si son rutas nuevas, como dice Arnoldo, pues qué bueno, ¿no? En lugares donde no hay servicio, pues felicidades por ellos, ¿no? Si es en las rutas donde estamos nosotros, bueno, pues se van a topar con lo jurídico, ¿no? Estamos con amparos. Ese es el problema. La primera ruta, este año que están festejando, está montada sobre otra ruta de nosotros. ¿De Tutsa era esa? De Tutsa. No, existe todavía la ruta ahí, están paradas finalmente. Entonces van dos rutas por el mismo lugar. ¿Y qué es lo que provocó el gobierno? No negociar de alguna forma, ¿no? Quítate. Pues no, maestro, ¿no? Simplemente vamos negociando primero. Yo me sumo al proyecto Ruta Empresa y le damos, ¿no? Cambiamos unidades, modificamos todo el sistema, todo lo que tú me pidas. También hay la lectura que desde la parte de los empresarios hay también esta resistencia a pensar el transporte no solamente como un negocio, sino como un servicio que el Estado debe regular y garantizar al ciudadano. Estamos obligados, tenemos beneficios y tenemos muchas obligaciones. Eso estamos convencidos muchos, quizá no todos, en que tenemos que dar un servicio, me están otorgando un permiso, una concesión en este caso, para explotarla. Todo es negocio también, no es nada gratis finalmente, ¿no? Pero el problema ahorita es el gobierno. Secretaría de Movilidad tiene las puertas cerradas para todos nosotros, ¿no? Porque no nos alineamos a sus caprichos. ¿Sí? ¿Y cuál es la demanda que no quieren escuchar? Que no quieren escuchar, pues buscar otras empresas para poder manejar nosotros manejar nuestro recaudo de dinero finalmente. No pagar esos 9,000 pesos, que pues para unos es mucho, para otros es poco, pero es una cantidad muy generosa lo que se van a llevar, ¿no? Pues mejor yo hago lo mío, ¿no? Es tiza y de ahí no se sale. ¿Cuántos, ustedes por lo pronto en Tutsa, cuántos amparos tienen? Pues prácticamente todas las rutas están amparadas. ¿Cuántas rutas son? Son 5 rutas. ¿Y de otras empresas sabes tú que estén amparadas? Algunas sí, algunas de Sistecosome, subrogados sobre todo. ¿De estas empresas que desaparecieron? Pues no, de nombre nada más, porque todas están circulando. Gracias a los amparos también, estaremos de acuerdo. Sí, ahí en el caso del Sistecosome, el Congreso del Estado ya lo desintegró. De un plumazo desaparece Sistecosome, pero nunca dijo qué iba a hacer con las 2,400 unidades subrogadas que existen ahí. Entonces las dejaron ahí en una laguna jurídica. Ya no saben si son es cuando subrogados. El Estado les subroga una unidad a un particular. Aquí en este caso sí lo hicieron los OPDs, en este caso lo hizo Sistecosome, lo está haciendo Servicio y Transportes, pero al momento de desaparecer Sistecosome, que todavía no desaparece porque no han terminado por ahí, debieron de haber determinado qué pasaría con los 2,400 unidades del servicio subrogado, o sea, cuál sería su estatus legal, si se convertían automáticamente en concesiones, o no les dijeron, simple y sencillamente ahí están, se están terminando los contratos, Sistecosome ya no existe, Sistecosome se supone que presta un servicio de administración a estas rutas del subrogado, hoy no presta ese servicio, pero sí le sigue cobrando los 1,700 de administración, entonces realmente es un relajo que también se prestó el Congreso del Estado y que no hicieron bien. Y bueno, todo este tema, todo este embrollo es precisamente porque a fuerzas quisieron que todo mundo firmara el tema del prepago con TISA. Y como lo dije a un principio, yo creo que lo más importante es ver y generar las condiciones para que la población pueda realmente emigrar a ese nuevo modelo y que esté en condiciones de adquirir las tarjetas. Por otra parte, también es importante si queremos... Pero a ver, en vez de TISA, ¿qué quisieran? Lo que se debe de hacer en este momento, en primer lugar, es reestructurar las rutas. Esa es una.
En segundo lugar, lo que se debe de hacer es renovar el parque vehicular, que el 60% ya está fuera de norma. ¿Cómo? Que el gobierno del estado, en lugar de pedir mochada a la empresa que va a comprar, que va a vender los camiones, mejor que el gobierno del estado sea el aval para que se puedan adquirir las unidades a un costo más bajo. En tercer lugar, que ya deben de llevar el diálogo, deben de buscar la forma de hacer el sistema de prepago, en donde lo manejen los empresarios, en donde invitemos a la ciudadanía, a todos los que están inmersos en este tema, que también son los usuarios, que son los que nunca se toman en cuenta, a invitarlos y llevar a las colonias la información, bajar la información para que realmente esto pueda funcionar. Eso es lo que se debe de hacer. Aquí no ha existido diálogo, aquí ha existido cerrazón, y creo que lo hemos visto, nos hemos dado cuenta. Realmente, en el gobierno de Aristóteles Sandoval, el crecimiento del transporte fue cero, el transporte público está varado, la economía que genera el transporte público también se paró, no hay venta de camiones, no hay crecimiento, y como hablamos de un 60% de unidades fuera de norma o literal viejas. ¿Cuántas se vendían y cuántas se venden ahora? Bueno, pues estamos hablando en el 85, las unidades tardaban 5 años y las cambiaban. Ahorita hay unidades que ya tienen 13, 14 años todavía circulando y no se cambian. Entonces, quiere decir que sí tenemos un gran retroceso, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de diálogo, la falta de hacer... Pero a ver, si se la han pasado dialogando, llevamos más de 5 años y no hay cambios justamente por eso. No, es que no fueron escuchados todos. En la Secretaría de Movilidad escucharon a los predilectos, ¿sí? Pero hay una gran parte... ¿Quiénes son los predilectos? Bueno, pues podríamos hablar de la Alianza de Camioneros, podríamos hablar de algunos cuantos arrastrados que le sirven al gobierno, pero la gran mayoría no han sido atendidos por parte del gobierno. Y cuando hablamos de la fusión de algunas rutas, ¿sí? El gobierno nunca presentó un estudio a los empresarios, sino que les dijo, la ruta 1, 2 y 3 se van a sumar en este corredor, que es el caso de ellos. Al momento de que ellos se tienen que reunir para llevar a cabo esa fusión, ellos no se ponen de acuerdo, porque él quiere el 30%, el otro quiere el 20% y el otro quiere el 100%. Entonces nunca se pusieron de acuerdo, por eso no creció, por eso no funcionó el tema de la lo que se ha ruta construido hasta hoy ni siquiera deja las bases para... No, para seguir, nada. Para nada. Hay que modificarlo entonces, por supuesto. Lo único que se ha construido es el tren ligero. Si hablamos de transporte urbano, lo demás, nada, cero. Y que debió de haber ido a Tlajomulco, no aquí a Zapopan. Realmente aquí vino a sustituir la 275. Tlajomulco ha crecido enormemente, tenemos un foco de contaminación enorme. La línea 3 del tren ligero debió de haber ido a Tlajomulco para traer la gente de Tlajomulco a la zona metropolitana, bajar el flujo de vehículos que ya no caben por López Mateos y por 8 de julio, bajar la contaminación, y hubiera sido mucho mejor. Y tiene, por supuesto, a futuro un mayor crecimiento aquella zona que aquí. ¿Cuándo van a hacer otra obra como esta hacia Tlajomulco? Muy bien. Arnoldo Licea, secretario general del SATAEG, y Álvaro Villaseñor, vicepresidente de TUTSA. Gracias por venir, pero sobre todo, gracias a usted que nos acompañó esta noche. Lo esperamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Pásela muy bien. Gracias a ti, Jaime. Gracias a todos. Gracias por venir.